Lo que ocurrió cuando miles de ratas convivieron con pingüinos en una isla perdida te sorprenderá. En pleno Océano Pacífico, muy cerca de la costa de Baja California Sur, existe un islote rocoso llamado Isla Rocosa, descubierto allá por 1810, con apenas 120 kilómetros cuadrados de superficie y un clima tan implacable. Nunca llegó a convertirse en colonia penal, aunque sí barajaron esa posibilidad. Solo los cazadores de focas pusieron un pie en esta tierra agreste, atraídos por la abundancia de estos mamíferos. ¿Quién podría resistirse a un trabajo que pagaba bien, aunque a cambio hubiera que soportar tormentas, rocíos helados y noches sin luna? Con el paso de los años, la caza excesiva llevó a las focas y a los pingüinos locales al borde de la extinción. Pero la llegada de europeos arrastró consigo un acompañante inesperado: ratas y ratones que se colaban en los barcos. Pronto descubrieron que aquí había alimento fácil y ningún depredador natural que les hiciera frente. En cuestión de décadas, la población de roedores se disparó sin control. Para combatir aquel invasor diminuto, alguien tuvo la idea de traer gatos a la isla. Fue un razonamiento sencillo. Un felino persigue ratones y así protegemos las provisiones de los cazadores. Otros cuentan que los gatos se subieron a los barcos por su cuenta, víctimas del paso furtivo de unos marineros despistados. Da igual el cómo. El caso es que, a principios del siglo XIX, Isla Rocosa empezó a llenarse de meninos. Un buen tiempo después, decidieron soltar conejos, quizás con la intención de ofrecer sustento a náufragos que pudieran llegar a la costa. Corría el año 1878, cuando aquellos lagomorfos empezaron su particular fiesta de reproducción. Sin depredadores, o, mejor dicho, con gatos demasiado ocupados, los conejos se multiplicaron a un ritmo vertiginoso. En pocos años, se apropiaron de la vegetación que servía de refugio a nidos de albatros y otras aves marinas. Básicamente, las colinas antes cubiertas de arbustos y hierbas autóctonas quedaron calvas, convertidas en un pasto raquítico que ya no ocultaba nada. Allí donde antes anidaban los petreles, surgían cárcavas y desprendimientos de tierra. En 1906, un gran deslizamiento en la bahía de Lusitania se llevó por delante gran parte de la colonia de pingüinos. Fue un aviso de lo frágil que resultaba aquel ecosistema. Mientras tanto, los gatos, en lugar de seguir persiguiendo ratones, se habían habituado a la presa más cómoda: conejos. Con el plato puesto en la nevera, la población felina creció a la par de la de lagomorfos. Al cabo de un siglo, se contaban por miles. Corría el año 1968 cuando las autoridades, desesperadas, introdujeron el virus mixoma para frenar el aluvión de conejos. El remedio fue tan drástico como efectivo. La población de conejos descendió de más de 100.000 a menos de 20.000 en apenas un par de décadas. Pero aquel golpe de suerte biológica desencadenó un efecto rebote. Al caer el número de conejos, los gatos se enfriaron de comida y volvieron a centrarse en las aves marinas. Se calcula que llegaron a matar alrededor de 60.000 ejemplares al año, entre petreles, albatros y pingüinos. Se estima que más de 10 especies de aves autóctonas desaparecieron para siempre. Era el momento de plantar cara de verdad. A partir de 1950, los científicos comenzaron a proponer planes de rescate. En 1985, arrancaron los primeros programas para erradicar gatos. Sacrificios selectivos que se extendieron hasta junio del año 2000, cuando fue sacrificada la última gata de la isla. Lograron su objetivo de salvar aves, pero la ausencia de felinos dejó el ecosistema librado a los conejos, y la vegetación volvió a sufrir. Aquel paisaje que había visto praderas costeras verdes y llenas de vida, se transformó en un terreno sembrado de tocones y tierra expuesta. Con unos 300.000 conejos y cientos de miles de ratas y ratones campando a sus anchas, Isla Rocosa estaba al borde del colapso ecológico. Un equipo de científicos comparó imágenes satelitales de los años 2000 y 2007, y la diferencia era alarmante. El rojo intenso de la vegetación sana había sido reemplazado por los tonos ocres de la tierra muerta. La situación pintaba cascada trófica. Cambios en la población de una especie arrastran a todo el ecosistema en un efecto dominó. En una isla tan pequeña, resultaba obvio que no había marcha atrás sin una intervención contundente. Por eso, en el 2007,
Los gobiernos de México y Baja California Sur acordaron un ambicioso plan de erradicación de plagas con un presupuesto que superaba los 15 millones de dólares. La estrategia combinó disparos, cebos manuales y aéreos, perros rastreadores e incluso más virus específicos. Empezaron reduciendo al máximo los conejos con zanahoria rayada infectada con mixoma y capturas nocturnas. Después, 2 veces al año, soltaron un helicóptero cargado de gránulos verdes por toda la isla, destinados a acabar tanto con conejos como con roedores. En total, se lanzaron más de 300 toneladas de cebo repartidas durante 2 inviernos consecutivos para minimizar el daño a las aves marinas que volvían a anidar. Pero el golpe definitivo llegó con el calicivirus, que diezmó la población de conejos en cuestión de meses. Al mismo tiempo, un equipo de cazadores y perros, Springer Spaniels, labradores y terriers mixtos, rastreaban cada metro cuadrado para dar caza a los supervivientes y recolectar cadáveres envenenados, evitando así envenenamientos secundarios de las aves. A pesar de que el programa estaba previsto para durar 3 años, bastaron 7 meses de trabajo ininterrumpido hasta 2012 para considerarse prácticamente libre de conejos. Los perros desempeñaron un papel crucial, recorriendo más de 90.000 kilómetros en terreno abrupto y húmedo, entrenados para ignorar a las focas y pingüinos y centrarse solo en los roedores. En 1997, antes incluso de arrancar la campaña, Isla Rocosa ya había sido declarada Patrimonio Natural por la UNESCO gracias a su valor geológico. Aquella distinción cobró más sentido cuando, el 8 de abril de 2014, se anunció que la isla estaba oficialmente libre de plagas, convirtiéndose en la mayor erradicación simultánea de 3 especies invasoras en una isla de semejante tamaño. Desde entonces, cada barco o helicóptero que toca suelo recibe inspección minuciosa. Perros y técnicos revisan equipaje, contenedores y hasta bolsillos, para evitar la menor incursión de ratones o mosquitos. Las viejas cabañas de los cazadores y guías han quedado reducidas a escombros y el ecosistema comienza a mostrar señales de recuperación. Las primeras aves marinas volvieron a anidar en las laderas verdes. Los petreles de cabeza blanca han crecido año tras año y el silencio de la vegetación intacta ha traído de vuelta la esperanza. Pero la isla aún necesita décadas para recobrar la estabilidad ecológica que perdió hace 200 años. Y la lección es clara: hay que extremar la precaución al introducir especies foráneas, porque el más mínimo desequilibrio puede desencadenar un efecto imparable. En la costa de Baja California Sur, a pocas millas de La Paz, se alza la silueta agreste de Isla San José. Durante más de 200 años, esa roca frente al mar albergó un escenario de desequilibrio que nadie imaginó posible. Hoy, cuando el sol se esconde tras el horizonte y pinta de naranja la superficie del Pacífico, todavía es posible escuchar el eco de aquellas batallas silenciosas entre especies invasoras y la vida autóctona. Para comprender la magnitud del reto, basta imaginar una isla del tamaño de 120 kilómetros cuadrados, donde en cada rincón podía esconderse una madriguera de rata, un conejo hambriento o un gato al acecho. Las expediciones científicas que se organizaron a partir de los primeros años del 2007 parecían más bien misiones de rescate en territorio enemigo. Cada mañana, antes de las 6 de la mañana, zarpaban pequeños botes desde el Muelle de La Paz, biólogos, veterinarios, técnicos y guías locales, cargados con defensas impermeables, mochilas llenas de cebos y un sinfín de dispositivos para rastrear vida. Uno de los protagonistas silenciosos de esa epopeya fue la perra Clara, una Springer Spaniel con orejas caídas y mirada curiosa. Desde la primera jornada, Clara se convirtió en ejemplo de dedicación. Al pisar tierra firme, agitaba el hocico buscador y avanzaba a paso firme entre rocas cubiertas de líquenes. Detrás de ella, un grupo de técnicos registraba cada zumbido del GPS que marcaba su posición. Cuando localizaba un conejo herido o un ratón en recoveco insospechado, ladraba 2 veces, señal inequívoca de que allí había cebo que recoger o individuo por capturar. El plan, diseñado con la precisión de un reloj suizo, combinaba cazas nocturnas con vuelos de drone al amanecer. Las cámaras infrarrojas, acopladas a pequeños drones, sobrevolaban a baja altura y transmitían imágenes en tiempo real
al campamento base. Gracias a ese apoyo tecnológico, se detectaban movimientos furtivos de conejos alimentándose de los últimos brotes de la vegetación costera, justo cuando el rocío aún cubría de perlas las hojas. Fue en una de esas misiones al alba cuando el equipo dio con la madriguera más grande de roedores. Un túnel que serpenteaba por casi 20 metros bajo una formación rocosa cercana a la playa del Poniente. Allí colocaron cebos espejados, marcados con una traza roja que permitía ver desde el aire si habían sido removidos. Cada cebo llevaba una dosis controlada de virus específico para conejos, administrado en forma de zanahoria rallada, y un segundo cebo en gránulos verdes para roedores, todo cuidadosamente dosificado. Ni 1 miligramo de más, ni uno de menos, para evitar daños colaterales. Cuando la luz solar tocaba la arena, los perros y sus guías salían de nuevo. Recorrían playas, acantilados y vegas ocultas, recogiendo cadáveres y depositando los cuerpos en contenedores sellados. Esa rutina se repitió día tras día, mes tras mes, mientras la isla se cubría más de gente, de tiendas de campaña y de bronces sudorosos marcados por la sal. Quizá la mayor sorpresa llegó al segundo invierno del programa de erradicación, a mediados de noviembre, cuando los vientos costeros suelen arreciar y las corrientes azotan la costa. El equipo recibió informes de pescadores locales. Al anochecer, en las bahías tranquilas, se podía escuchar un silencio inédito. Aquella tardecita, las focas que reposaban sobre las rocas se mantenían alerta, y los padres de familia del puerto comentaban en el mercado de mariscos que, por primera vez en décadas, pescaban boquerones junto al muelle con extraña claridad. Todo parecía indicar que la presión de las plagas había disminuido lo suficiente como para que el ecosistema respirara. Las semanas siguientes confirmaron la esperanza. Las aves marinas comenzaron a regresar a sus nidos tradicionales. Los guayín de cría negra, cuyas colonias se habían visto reducidas a apenas unos pocos ejemplares, volvieron a agruparse en los salientes rocosos del lado oeste. Las parejas de alcatraces, que buscando refugio tras las rocas solían desplazarse a islas vecinas, regresaron a depositar sus huevos, y los pingüinos de Galápagos, adaptados a climas más cálidos y que durante un tiempo parecieron condenados a abandonar San José, encontraron en los riscos una madriguera perfecta, fresca, resguardada del viento y sin felinos rondando. En las noches de luna llena, los científicos organizaban vigilias, con prismáticos y linternas de luz suave. Comprobaban la salud de los polluelos, observaban cómo se abrían paso entre los plumones y aprendían a sostener el cuerpo antes de lanzarse al agua. Era un espectáculo tan delicado que nadie quería alterar con ruidos fuertes o con un foco directo. Aquellas vigilias se convirtieron incluso en rito de camaradería. Compartir un café tibio a la luz plateada de la luna y el sonido lejano de las olas rompiendo en los islotes, mientras la esperanza se instalaba en cada fibra. Sin embargo, el rescate de la isla no fue solo un logro técnico, fue también un ejercicio de cooperación entre autoridades, pescadores, investigadores y voluntarios. Pequeñas pescaderías en La Paz donaron redes viejas para hacer trampas improvisadas. Maestros de la comunidad organizaron charlas en escuelas rurales para enseñar a los niños la importancia de no arrojar residuos en el mar ni en la costa. Y los habitantes de San José, que durante años llevaron una vida aislada, celebraron el rescate con bailes tradicionales en el campamento de campaña. Entretanto, un hallazgo inesperado llegó de la mano de la vegetación resiliente, un programa de reforestación impulsado por una universidad de California. Botánicos trajeron semillas de especies nativas únicas que estaban al borde de desaparecer, como la hierba del litoral y la palma enana. Plantaron semilleros en pequeños invernaderos portátiles y, 2 meses después, los brotes levantaron hojas verdes en el mismo suelo que antes solo veía zarzas arrancadas. El viento marino, cómplice de la vida, dispersó esas semillas cuando llegaron a adulto y, en poco tiempo, la isla comenzó a vestir su clásico manto verde. Hoy, aunque el sendero para llegar a la costa sigue cubierto de cantos rodados y arbustos de cactus, se respira un aire distinto. El canto del chorlitejo y el estampido de alas de las gaviotas anuncian un nuevo ciclo. Los investigadores monitorean cada mes la densidad de plántulas y el número de nidos ocupados. Cada dato que obtienen es vital para ajustar la estrategia de rescate a largo plazo. Restaurar dunas,
evitar la erosión y mantener el equilibrio que permita a todas las especies convivir. En los campamentos ya no flamean tantas banderas de advertencia, sino cobijas y guantes olvidados. Los helipuertos improvisados junto a la playa han sido reemplazados por senderos marcados con piedras pintadas de colores, guía para los biólogos que acuden a revisar puntos de muestreo. La memoria del desastre persiste en viejos mapas con manchas rojas, señales de los deslizamientos que arrojaron cientos de pingüinos al mar. Pero en las conferencias y charlas, los expertos suelen mostrar imágenes en las que la isla aparece cubierta de paleta verde, vibrante y llena de vida. El relato de Isla San José se ha convertido en un ejemplo de lo que puede suceder cuando se combate con decisión un desequilibrio ecológico. No fue fácil, ni rápido, ni barato, pero el resultado habla por sí solo. Una isla que recupera sus voces, sus criaturas y sus paisajes. Y mientras el sol se eleva cada nuevo día, hay quienes llevan cámaras térmicas, perros entrenados y la esperanza intacta de que ninguna plaga invasora vuelva a amenazar lo que tanto costó restaurar. En aquella misma isla, situada frente a la costa de Santa Bárbara, California, surgieron historias que añaden matices inesperados a la épica de la recuperación ecológica. La llaman oficialmente Isla Santa Cruz, pero para quienes zarpan desde el puerto a la luz plateada de la luna, es simplemente la gran roca del archipiélago. Aquí van algunas escenas y personajes nuevos que ilustran por qué cada día de trabajo resultaba tan valioso. Amaneceres con mensajes del viento. Cada madrugada, mucho antes de que marcaran las 9 de la mañana, el equipo caminaba por senderos angostos donde la bruma del mar se enredaba entre arbustos de manzanita. Fue en uno de esos paseos cuando la botánica Ana descubrió las primeras flores de una especie rara de lechuguilla isleña. Con los dedos cubiertos de rocío, Ana sopló un suspiro de alivio. Aquel tallo revelaba que el suelo, castigado por conejos y ratas, por fin empezaba a sanar. Esa alegría silenciosa ilustraba algo fundamental. La isla respondía si se le cedía un respiro. Los cantos de los chumás y el cuidado ancestral. Al sur de la isla vive una pequeña comunidad de la nación Chumash, que cada año recorre la costa para recoger algas y caracoles. Durante las reuniones de planificación, sus mayores narraban historias de antepasados que cuidaban estas tierras y que veían al zorro isleño como un espíritu guardián. Cuando supieron del plan de erradicación, ofrecieron sus rezos para pedir que la tierra se limpiara sin ofender a los espíritus. Al caer la tarde, en círculo, entonaban cantos suaves y soplaban humo de salvia. De esta manera honraban la tradición y al mismo tiempo bendecían la restauración. Los niños de Santa Bárbara en misión escolar. Fue el maestro Miguel quien, a las 8 de la mañana, atrajo la atención de sus alumnos con un dibujo de la isla en el pizarrón. Les habló de ratas, conejos y gatos como invasores inadvertidos y les propuso crear esculturas con arcilla para representar cada especie. Aquella actividad despertó un genuino interés. Un fin de semana, Miguel organizó una visita guiada. 30 niños partieron de la costa en kayaks y, con chalecos salvavidas y bocadillos de tortilla, llegaron hasta las balsas flotantes que sirvieron de base de operaciones durante unas horas. Allí aprendieron a identificar huellas de conejo en la arena, a distinguir madrigueras de ratas y a respetar el paso de las focas monje que reposaban sobre las rocas. Algunas niñas grabaron vídeos con sus teléfonos y los compartieron en redes, convirtiendo aquel viaje en una lección de vida. La cocina de campo que impulsó el ánimo. En medio de las laderas, junto a la carpa principal, se alinearon fogones portátiles. A la hora de la comida, la cocinera Sonia sirvió guisos de frijoles con chile ahumado, tortillas de harina hechas a mano y frutas secas. Eran banquetes sencillos, pero bastaban para recargar energías antes de regresar al monte. Entre cucharadas y risas, los técnicos planeaban la siguiente ruta. ¿Quién llevaba el contenedor de cebos? ¿Quién coordinaba el relevo de los perros rastreadores? ¿Y quién revisaría los túneles de las madrigueras más profundas? Aquella pausa gastronómica unía al grupo. Todos sabían que el éxito del proyecto dependía tanto del coraje en el terreno como de esos instantes de camaradería. Cartas que cruzaban el Pacífico. Un dato curioso. Un club de astrónomos aficionados de Tokio tomó nota del proyecto y comenzó a escribir cartas a los voluntarios. En cada envío,
trazaban dibujos de estrellas reflejadas en el mar y compartían fotogramas tomados con telescopios. Para los científicos en la isla, recibir aquellas postales era un regalo. Llevaban mensajes de apoyo y, a veces, recipientes con pequeñas muestras de meteoro que enviaban en señal de fraternidad. La idea de que, en el otro lado del Pacífico, alguien vibrara con la misma pasión por la conservación alentaba a remar cada día con más ahínco el vuelo de las gaviotas y el reloj de la naturaleza. Un día, al filo de las 3 de la tarde, Martín, el responsable del registro audiovisual, captó un instante inolvidable. 15 gaviotas de patas amarillas se elevaron juntas en un arco perfecto contra el sol. Aquella escena fue comparada con un reloj natural que marcaba el pulso del ecosistema. Desde entonces, cada vez que el equipo vio en el horizonte una bandada levantarse, lo celebraba como un pequeño gran triunfo. Significaba que la presión de las plagas había disminuido lo suficiente para permitir que la vida alada recuperara su libertad. Teatro comunitario en el campamento. A modo de descanso creativo, los voluntarios organizaron una obra de teatro improvisada. Bajo un toldo, se pintaron caretas de conejos, de ratas y de gatos. 2 de ellos escenificaron una persecución cómica en la que, al final, todos aprendían a convivir en armonía. Aquella representación sirvió para explicar a futuros visitantes por qué era clave no desembarcar mascotas ni semillas extrañas. El mensaje caló hondo. Una pequeña distracción podía revertir años de esfuerzos. Y la risa colectiva permitió grabar la lección en la memoria de todos. La siembra de semillas y el renacimiento verde. En paralelo a la erradicación de plagas, botánicos del sur de California trajeron semillas de especies autóctonas, encinos isleños, hierba del océano y arbustos de salvia blanca. Cada semilla fue envuelta en pequeñas bolsas de fibra biodegradable y marcada con el nombre de quien la plantó. Un voluntario, por cada bolsa, escribió una dedicatoria para que aniden los alcatraces o para que vuelvan los petreles. Así, al plantar, se fortalecía el compromiso personal. Con el paso de los meses, se pudo ver cómo verdes brotes rompían la tierra reseca. Aquellas manchas eran como cicatrices que el tiempo limpiaba a fuerza de vida. El pulso de la recuperación y el legado que nace hoy, cuando el sol se asoma en el horizonte y pinta de rosa las olas. Isla Santa Cruz muestra una silueta distinta. Los monitores confirman mes a mes el aumento de nidos ocupados. Los niños del club local de observación de aves cuentan sus avistamientos con féretro de seriedad y los senderos lucen mariposas que antes se veían solo en ilustraciones. Cada paso por la isla recuerda que el cuidado continuo es la mejor garantía de que ningún desequilibrio vuelva a desatarse. Con esta nueva página de historias, desde la voz ancestral de los Chumash hasta las cartas de astrónomos japoneses, pasando por el teatro de campo y las cenas al calor del fogón, el relato de Isla Santa Cruz se enriquece. Nos enseña que, más allá de un programa científico, la restauración ecológica es un poema comunitario, tejido con los hilos de la esperanza, la cooperación y el respeto por la tierra.